Recibimos a esta hora en TPA Noticias Matinal a Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universitaria de Navarra. Gabriel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de la pandemia y es un tema que está siempre encima de la mesa con tanta información que a veces se lo digo cuando los entrevistamos. Casi no sé ni por dónde empezar, la verdad. Hoy leía, ¿se vislumbra el pico de esta sexta ola? ¿Usted lo ve? Bueno, sí parece que estamos llegando a un punto de estabilización, ¿no? en incidencia. Por lo menos aquí en Navarra, que parece que vamos más a la cabeza a nivel de otras comunidades autónomas. La semana pasada ya se veía una cierta estabilización, incluso descenso, que habrá que confirmarlo con los datos de esta semana, que seguramente salgan hoy. Y eso nos permita ver pues, si hemos llegado ya verdaderamente al pico, ver ya, ¿no? pues puede iniciarse el descenso, ¿no? Que bueno, en Sudáfrica se ha dado de forma muy rápida, pero yo creo que aquí quizá con las condiciones de invierno que tenemos, ¿no? El pleno invierno, pues quizá un descenso muy pronunciado quizá no es lo que suceda, no sé. Sí, bueno, le iba a preguntar precisamente eso, si se preveía también un descenso también rápido, igual que el ascenso, pero usted mismo ha contestado, ¿no? Quizás no sea tanto la variante como las condiciones sociales que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo interior, etcétera. Exactamente, ¿no? El frío que facilita la supervivencia del virus, ¿no? Y el tipo de relaciones sociales que tenemos ahora de interiores fundamentalmente, pues facilita mucho la difusión y es distinto al hemisferio sur, ¿no? Donde en Sudáfrica quizás con otras condiciones pues, han podido controlar más rápidamente la situación, ¿no? Pero bueno, habrá que ver las próximas semanas. Bueno, también leía 3 millones de personas en España contagiadas con esta variante Omicron. ¿Esto qué nos quiere decir? A ver, permítaseme, ¿es bueno o es malo? Bueno, yo creo que puede ser positivo para el control de la pandemia, ¿no? Y el hecho de que haya una infección masiva sobre una población con una cobertura vacunal tan amplia, que ya vemos que no da lugar pues, a los ingresos hospitalarios que se daban, ¿no? en otras olas, puede ser positivo a medio y largo plazo de cara a que podamos estar viendo ya bueno, pues que la situación, que la pandemia, que la época más dura de la pandemia ha pasado y podemos estar llegando a ese momento de que la enfermedad se convierta en algo endémico y bueno, y sin llegar a desaparecer, porque probablemente no desaparezca y tengamos que convivir con este virus en adelante, pues sí podamos estar ya en otra situación muy distinta de cara, ¿no? Pues a nuestra vida diaria y a poder empezar a pensar en normalizar verdaderamente las cosas. Explíquenos esto un poco, porque a ver si yo no estoy confundido. Para eso le entrevistamos a usted, ¿no? El virus va buscando su sitio, por eso va mutando y en este caso es el mismo virus, COVID-19, pero cada vez más débil o menos agresivo. Lo que cabe esperar sería una nueva mutación un poco más débil y así sucesivamente. ¿No es posible que el virus mute hacia una versión más agresiva? Lo habitual es, los virus van cambiando porque su biología, ¿no? el modo en el que se multiplican, comete fallos aleatorios. Entonces esos fallos al azar que se dan, en un momento dado, genera una variante que tiene algo mejor que la anterior, normalmente en cuanto a multiplicación. En cuanto a virulencia, si el virus fuera muy virulento, normalmente eso disminuye, digamos, el potencial pandémico de un virus porque, digamos que el equilibrio entre capacidad de contagio y virulencia, ese equilibrio, si va más orientado a la capacidad de contagio, va a permitir que el virus siga infectando personas que no han pasado la infección, ¿no? Entonces, lo natural es pensar en que va a haber un virus que va a ir sufriendo cambios a lo largo del tiempo y que seguramente sean cambios más orientados a escapar a las defensas que hemos generado, ¿no? O bien a través de la vacuna o bien tras la infección natural, ¿no? Esa capacidad de escape al sistema inmune es lo que permite que haya reinfecciones, pero que a la vez, al infectar a una persona que ya tiene unas defensas en forma de anticuerpos y sobre todo en forma de inmunidad celular, de linfocitos específicos contra el virus, hace que ya puedan ser cuadros más leves, ¿no? Por eso podemos pensar que esa inmunidad de base que se ha generado con la vacuna o que se ha generado en personas que ya pasaron la infección natural
hace que las nuevas infecciones que se están dando con esta variante o que se puedan dar en el futuro ya se produzcan en personas que conocen al virus, ¿no? Aunque sea un primo hermano del virus, más o menos lejano, pero ya no es lo mismo que enfrentar a organismos frente a un agente totalmente nuevo, y donde ahí pues sabemos lo que pasaba al principio de la pandemia, se daba una virulencia mucho mayor, ¿no? Por eso, bueno, pues lo normal es pensar en que haya nuevas variantes, que las va a haber, que puedan escapar más o menos al efecto de las vacunas, como parece que está ocurriendo ahora, lo cual obligará a reformular seguramente una futura vacuna que quizá haya que implementar, ¿no? Pues dentro de unos meses, no sé, quizá de cara al otoño que viene, ¿no? Cuando quizá la pérdida de inmunidad, ¿no? Y la aparición de una variante pueda obligar a ello. Pero de alguna manera, ¿no? la inmunidad de base que ya tenemos, sobre todo en forma de linfocitos específicos que ya tiene nuestro organismo, hace que una nueva exposición al virus, o una exposición al virus después de estar vacunado, ya sea capaz nuestro organismo de actuar más rápidamente y de que el cuadro no progrese y no dé lugar a esos cuadros tan severos. A ver, porque ha dicho usted cosas muy interesantes, ¿no? Digamos que el virus busca su sitio, ¿no? Y si nosotros estamos cada vez más protegidos, lo que se hará es más débil para estar a gustito en nuestro cuerpo sin que nos moleste mucho, ni nosotros a él y demás. Lo que pasa es que yo me pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Puede haber una mutación grave en algunas zonas, países en desarrollo, donde la vacunación todavía no se ha desarrollado como se ha desarrollado en otros países? ¿Puede haber allí una mutación grave que pueda afectar pandémicamente a todo el mundo? Sí, a ver, eso es un tema que desde ya hace meses, ¿no? Se viene hablando, y es la necesidad de abordar este problema como un problema global, no como un problema en particular de Europa o América, donde estamos poniendo múltiples dosis de la vacuna, que está muy bien, pero si no se vacuna igualmente, ¿no? En los países en vías de desarrollo, pues como ya hemos visto, ¿no? En un caso en la India, en otro caso en Botswana, Sudáfrica, bueno, pues saltan estas variantes porque el nicho que necesita el virus para generar esas nuevas variantes son zonas en las que hay una gran multiplicación de los virus, hay un gran número de infecciones, hay un gran descontrol de la pandemia, posiblemente por esa baja cobertura vacunal y no tener tampoco a lo mejor un buen seguimiento de las medidas de prevención. De manera que se genera el nicho perfecto para que se produzcan nuevas variantes que nos van a llegar, evidentemente, ¿no? Porque el tipo de mundo globalizado en el que vivimos, aunque esa variante, como ya hemos visto ahora con la variante Omicron, ¿no? Se genera a mitad de noviembre en Botswana o en Sudáfrica y rápidamente la tenemos ya como variante predominante desde principios de este mes, final de diciembre, ¿no? Con lo cual, el tema de los países en vías de desarrollo yo creo que es un tema importante que hay que abordar porque efectivamente va a ser la zona, el punto caliente donde pueden venir variantes que puedan ser problemáticas en el futuro. Te digo, yo creo que no pensaría tanto en severidad, pero sí en capacidad de contagio y bueno, un contagio masivo como estamos viendo ahora, aunque de una variante que da lugar a un cuadro más leve, por sus propias características y por la cobertura vacunal, sí que en números absolutos, ¿no? Aunque es un bajo porcentaje de casos severos, pues al final está generando una gran carga de hospitalización también y, por supuesto, en atención primaria, como ya estamos viendo, ¿no? Muy interesante esto que dice, ¿no? Que se podría dar una nueva variante que no de severidad, pero sí muy contagiosa. Apuntaba usted también a otro tema que yo quería preguntarle. Le quería preguntar por la cuarta vacuna. Y escuchándole pensaba, bueno, parece inevitable la cuarta vacuna, pero usted ponía un matiz, si no me equivoco, decía, hay que replantearse, ¿no? Va a obligar a replantearse, es decir, vamos a tener que vacunarnos otra vez, pero ya no sé si habrá que llamarlo cuarta vacuna o una vacuna anual o ante qué escenario estamos. Bueno, yo creo que hay que diferenciar ahí muy bien a las personas inmunodeprimidas, ¿no? O a las personas que pueden sufrir un cuadro severo y donde realmente pues hay una respuesta muy pobre, ha habido una respuesta muy pobre a las primeras dosis de la vacuna y ahora ya con una tercera dosis ya digamos que tienen unas respuestas más adecuadas, más parecidas a las que tenía la población normal con un par de dosis, ¿no? Entonces, bueno, sí que van como una dosis, entre comillas, por detrás, ¿no? Por eso, bueno, pues sí que creo que es positivo
pensar en esa cuarta dosis en ese tipo de población, ¿no? Porque sabemos que pueden sufrir cuadros severos porque su organismo no tiene una capacidad de respuesta tan buena, ¿no? Como una persona inmunocompetente, y en ese contexto pues quizá haya que contemplarlo. Creo que la vacuna ya de por sí, ¿no? Y sobre todo en las personas que han pasado la infección, ha generado una inmunidad celular, sobre todo, que va a ser la defensa más robusta que tengamos contra el virus y contra los casos severos del virus, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el haber recibido ya vacunas previas o haber pasado la infección previamente ya nos permite disponer de ese tipo de linfocitos frente al virus que en el caso de una reexposición van a actuar rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, una persona inmunocompetente y con inmunidad celular positiva, posiblemente la vacunación no sea algo tan necesario. Uh-huh. Y sobre esto que se habla ahora, quizás más a nivel político que científico, no sé si el término es el adecuado, gripalizar la pandemia o hacerla endémica. ¿Qué le parece a usted y qué beneficios podría tener, si es que tiene alguno? Bueno, eso va a ser el curso natural, ¿no? O sea, más que la situación que se espera en un futuro es que el virus ya pueda dar lugar a cuadros no tan graves como veíamos al principio, donde la capacidad de diagnóstico, bueno, pues excede la capacidad de diagnóstico que tenemos los laboratorios, y por eso hoy en día ya pues es un test de antígeno que se hace una persona en casa, sirve como dato. Y ahí la responsabilidad individual, como pasa bueno, con la gripe, es fundamental, ¿no? Si alguien tiene síntomas de gripe, pues se debería, en este caso de COVID, ¿no? Pues se debería quedar en casa, porque va a exponer a las personas que tiene a su alrededor a una infección de uno u otro virus. Y realmente es incorporar eso a nuestra vida diaria, quizás sin necesidad de hacer un excesivo número de pruebas, sino guiarnos por los síntomas, y en la población que sí que puede sufrir cuadros severos, hay sí que estar muy encima en cuanto a la necesidad de diagnóstico y de manejo de la infección, para diferenciar bien si es una infección por COVID o es una infección por otros muchos virus respiratorios que están circulando. ¿Hay algún riesgo por reducir las cuarentenas? En España ahora estamos en 7 días, ayer Reino Unido anunció que las bajaba a 5 días. ¿Esto es viable? Yo creo que bajar a 5 días, como va a hacer Reino Unido, como ha hecho Estados Unidos ya, ¿no? Con la recomendación del CDC, se puede hacer si al final de ese periodo de 5 días se hace, por ejemplo, una prueba de antígeno y esa persona da negativo. En ese sentido, pues desconfinar a los 5 días yo sí que lo haría, pero eso, guiado por una prueba de antígeno negativo, ¿no? Porque la prueba de antígeno es muy... o sea, te ofrece una información muy útil en cuanto a capacidad de contagio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sabemos que la PCR, si uno va haciendo PCR, sigue siendo positivo durante mucho tiempo, por eso ahí nos guiamos un poco del dato cuantitativo que nos ofrece la PCR, ¿no? que nos orienta un poco en cuanto a la carga viral y la capacidad de contagio. Y eso, una PCR muy positiva se corresponde con un antígeno positivo, y es un periodo todavía donde la persona tiene capacidad de contagio. Por eso ahí, reducir a 5 días a mí me parecería bien, siempre que fuera guiado por una prueba de antígeno posterior. Incluso a los 7 días, pues estamos viendo todavía muchas pruebas de antígeno positivos a PCR positivas, ¿no? Por eso yo creo que el reducir a 5 o 7 días me parece bien si es una medida, ¿no? donde el final del aislamiento va acompañado de una prueba de antígeno negativa que permite reiniciar la vida normal, o si no, seguramente pues esperar hasta los 10 días de aislamiento es lo más seguro. Sí, con un antígeno suficiente, no necesaria la PCR, dice usted. No, con un antígeno ahí te daría la información suficiente para saber que ya la capacidad de producción que tienes del virus ha bajado, o se ha reducido muchísimo, y sería suficiente ya para considerar que no tienes capacidad de contagio. O sea, ¿habría casos, por ejemplo, de personas con PCR positiva y antígeno negativo que no tendrían capacidad de contagio? Al final del aislamiento, sí. Al final del aislamiento, sí. Antes no, ¿no? Antes se puede dar la situación de una situación, o sea, un contacto de riesgo, ¿no? O un cribado que se hace para cualquier viaje, lo que sea, donde el antígeno es negativo, la PCR positiva, ahí hay que repetirlo a las 24 horas, ¿no? Para saber, bueno, hay que considerar lo que esa persona es positiva, ¿no? Pero si ofrece duda, ¿no? Pues una repetición a las 24 horas
seguramente nos da ya el dato definitivo de si esa persona está empezando con una infección nueva o está terminando y estamos en esa fase final donde el antígeno ya se ha negativizado, la PCR todavía no, pero ese caso a veces nos ofrece dudas. Ahí la serología también nos ofrece la posibilidad de saber si esa persona está terminando de pasar la infección o está empezando. Bueno, doctor, por último, ¿usted qué le dice a sus amigos, a su familia? ¿Salimos de esto? Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? De todas formas, de momento, pues con mucha prudencia y realmente, pues también cuando trato de reunirme, bueno, pues con las medidas de prevención que conocemos, ¿no? Que son incómodas, pero bueno, que no nos queda más remedio. Y yo por lo menos sí que soy optimista de cara a la primavera-verano, sí que soy optimista, viendo, bueno, la gran ola que tenemos encima, pero que confío en que acompañado de la amplia cobertura vacunal que tenemos en España, todo ello pues nos permita pensar, ¿no?, en una primavera-verano ya mucho más cerca de la normalidad. Ojalá así sea. Gabriel Reina, aquí le esperamos en Asturias, microbiólogo de la Clínica Universitaria de Navarra. Muchas gracias por atendernos y gracias por su trabajo. Muy bien, gracias a vosotros.